El día de hoy vamos a trabajar con lo que son los operadores booleanos. Básicamente conocemos esos operadores, son ampliamente conocidos por nosotros. Son el AND, OR y el NOT. Hoy entonces vamos a ver su aplicación en lo que es la programación Arduino. Nuestro circuito, pues de inicio estamos declarando tres pines. El pin 5 y 6 lo estamos declarando como pines de entrada y el pin número 10 lo estamos declarando como una salida. En el void loop, las líneas 13 y 14, veamos que estamos declarando dos variables, A y B. Esas dos variables las declaramos porque de esa forma es más fácil declarar nuestra condición if. Podríamos hacerlo sin variables, pero la variable nos brinda una mayor condensación en nuestro ciclo. Entonces en la línea 16 tenemos el if. En este caso tenemos la función A y B. Es igual a un estado alto. Observen que la función AND la estamos expresando con el signo de Asperson, doble, o sea, con esa I que vemos nosotros a veces en alguna casa comercial, ese tipo de I. Entonces ese símbolo lo colocamos doble y ponemos si A y B es igual a un estado alto, entonces ejecutamos la acción que en este caso sería encender el pin número 10. Y si no, pues entonces el pin número 10 apaga. Eso sería básicamente el sketch. Ahora vamos a ver entonces cómo trabaja este tipo de circuito. Tenemos entonces nuestro pin 10, que sería la salida, lo vemos en este momento apagado. Nuestros pins 5 y 6 como entradas, recordemos que estamos utilizando las resistencias de pull down, por eso las entradas están declaradas de esa forma. Entonces observemos qué sucede si yo presiono el pulsador en el pin 5. Vemos que el pin 5 activa, pero la salida no activa. ¿Qué pasa si pulso el pin 6? Pues lógicamente activa el pin 6. Podemos observarlo en esa flecha hacia la derecha que tenemos nosotros. Pin 6 activa, pero la salida no. Ahora lo que vamos a hacer es activar pin 5 y al mismo tiempo el pin 6. ¿Qué pasa si presiono los dos? Pues entonces observamos que la salida sí enciende. Esto sería una de las aplicaciones para nuestra función AND, donde nosotros podemos utilizar esa función. Por ejemplo, en algunos procesos industriales, imagínense ustedes, por ejemplo, una guillotina, una cizalla industrial, necesitamos que el operario tenga ocupadas las dos manos, porque imagínense ustedes, se traba una pieza, el primer reflejo de nosotros es intentar sacar la pieza. Si la cuchilla se acciona en ese momento, pues nos quedamos sin dedos. Entonces, una de las normas de seguridad es que el operario tenga sus dos manos ocupadas. Para eso, entonces, utilizamos esta función AND, en donde obligamos a que ambas estén presionados, una a un lado de la máquina, la otra, lógicamente, al otro lado, para que ambos tengan que ser presionados. Bueno, miremos nuestro circuito. Donde tenemos este símbolo en la línea 16, el if, símbolo de Asperson, donde dice A y B, vamos a cambiarlo. Y ahora vamos a utilizar la función OR. Esa función OR se utiliza con esta barra vertical siempre doble. La colocamos doble. Eso sería nuestra función OR. Ahora le estamos diciendo si A o B, como quien dice cualquiera de los dos. Vamos a compilar nuestro programa, ya sabemos todo el procedimiento. Vamos a salvarlo. Como estoy utilizando funciones booleanas, yo voy a colocarle booleano, en este caso sería el OR. Bueno, entonces ahora veamos el funcionamiento de nuestro programa. Vamos nosotros acá a importar ese código. Vamos a buscar el booleano OR y lo vamos a cargar. Bueno, ya lo tenemos cargado. ¿Qué sucede ahora? Yo puedo presionar el 5, el 6 y con cualquiera de los dos vamos a activar la salida. Esa sería nuestra función OR. ¿Qué pasa con la función NOT?
Recordemos que estamos utilizando resistencias de pull down. ¿Qué pasa si yo utilizo un pull up? Al utilizar un pull up, automáticamente, observen ustedes, que nuestros pines se activan. Cuando está activado un pull up, significa que al pin le están llegando permanentemente 5 voltios en reposo. Cuando yo presione, más bien la salida va a ser 0. Perdón, esa entrada va a ser 0. Entonces, en ese caso, de los pull-up habíamos hablado que son mucho más seguros. Y hablamos también del tipo de sensores que trabajan con pull-up. Pero eso me da el problema que yo tengo que presionar para que eso desactive. Eso lo podemos corregir fácilmente en nuestro programa como, donde tenemos, por eso colocamos aquí las variables A y B, donde tenemos Digital Read, en estado de reposo, ese Digital Read 5, en estado de reposo me está mandando un 1, y cuando yo lo presione me va a mandar un 0, o sea, como quien dice, su funcionamiento es al revés de lo que yo esperaría. Entonces, eso lo solucionamos fácil como colocando este signo de admiración, que sería nuestra función not. Esa es la función not. Ya lo vieron en la guía, ese símbolo lo tenemos ahí. Vamos a compilar y vamos a guardar nuestro programita y lo vamos a poner ahora como el operador booleano y le ponemos el no. Bueno, ahora nos vamos a nuestro programa Sofía. Vamos a importar ese código. Ahora los tenemos como un pull-up. Observen bien, lo tengo como un pull-up. Observen el pin 5 y el 6 están activados. ¿Por qué? Porque en reposo le llegan 5 voltios. Cuando yo lo presiono, más bien desactiva esa entrada. Pero en mi programa, al presionar, activa la salida. O sea, la función que yo quería, que al presionar active la salida. Ese sería el funcionamiento entonces básicamente de nuestros operadores booleanos. Si recordamos, teníamos un circuito que habíamos hablado en la clase anterior. Ya lo habíamos visto. En el caso de ese circuito, en el cual hablábamos que si acercamos se puede hacer una superficie blanca o sencillamente, en este caso mi mano, activamos ese circuito. Este aquí no está haciendo nada. Vamos a ver el contacto magnético. Si acercamos un imán, ese contacto magnético, entonces activa. Y en el caso del pulsador, recordemos nuestras funciones booleanas, las que estamos trabajando. ¿Qué hicimos acá para que responda con cualquiera de los tres? Pues ya ustedes lo saben. Utilizamos una función OR y de esa forma pues activamos con cualquiera de los tres. Habíamos hablado también que la mayoría de sensores, en el caso de este infrarrojo y el sensor magnético, ese tipo de sensores funcionan como un pull-up. Y el pull-up nos está dando una función inversa. O sea, este sensor está desactivado y me está mandando un 1. Cuando yo paso la mano, él manda un 0. Habíamos hablado que ese funcionamiento es al contrario. ¿Cómo lo corregimos? Pues con una función not. Eso es lo que se hace con los sensores. Utilizan pull-up porque hablamos que son más seguros para evitar ruidos. ¿Qué aplicación se nos podría ocurrir para este circuito? Pues imaginémonos un sistema de alarma. En ese sistema de alarma nosotros tendríamos, por ejemplo, este sensor infrarrojo que podría detectar la presencia de alguien pasó por acá. Bueno, activó la alarma y vemos el LED. Lógicamente tendríamos que ponerle un buzzer, algo que haga ruido, para simular una alarma. Este tipo de sensores magnéticos, vamos a acercar el imán, este tipo de sensor es muy utilizado en puertas y ventanas. En los sistemas de alarmas se instalan sensores magnéticos, lógicamente acompañados de un imán, para detectar cuando esa puerta o esa ventana están abiertas. Cuando abren la ventana o una puerta, pues activa la alarma. Y el push button, a estos push se les conoce como un botón de pánico, así se le llama, botón de pánico. Se instalan los sistemas de alarma y siempre hay una activación manual, porque así cuando detecta alguna amenaza, pues el dueño de la casa, o imaginémonos en un banco, el gerente o una cajera del banco detecta que están asaltando el banco, pues presiona un botón y activa la alarma. Pues esa podría ser una aplicación para nuestro circuito.